todos, soy YesUpMod y como estáis viendo en pantalla, hoy os traigo fuentes de alimentación de consolas PS3, los tres modelos que hay, las Fat, Slim y Super Slim, donde en este vídeo lo que vamos a ver es saber manipularla, saber las tensiones que nos tiene que dar la fuente para descartar una posible avería en la placa base y saber desmontar. Como veis, yo ya la tengo desmontada. En la FAT, que es la que vamos a mirar primero, es muy fácil de desmontar. Tenéis que desmontar la consola, por supuesto, y tenéis que quitar los tornillos para poder levantar la fuente de alimentación. Como veis, la parte trasera tiene un conector donde aquí es la salida de los 12 voltios, lo vamos a ver ampliado, donde entra un conector que está bastante bien anclado. Tener cuidado al sacarla, de todas formas cuesta un poquito de sacar lo que es la fuente. También, como veis, tiene, para poder abrir lo que es la carcasa de metal, tiene aquí unos clips de metal que bajo la carcasa, donde tenéis que doblar hacia adentro para poder abrir, para poder sacar la carcasa de metal. Como veis, tiene 1, 2, 3 y 4 clips de metal donde tenéis que manipular y doblarlo un poco hacia adentro para poder sacar la carcasa. Como veis, una vez que tenéis doblado los clips, para abrirla pues le hacemos un poco de palanca hacia arriba y ya la tenemos fuera. Aquí solo vamos a verla por encima y no vamos a entrar en averías, ya que esto hay que saber manipularla y saber nociones de electrónica. Como vemos, en la fuente de alimentación podemos ver la alimentación de entrada, corriente alterna, y el fusible de entrada. Como veis, aquí está la bobina de entrada y también tenemos el puente de diodo, que es para rectificar la corriente y que funcione la fuente. Como veis, aquí tenemos unos condensadores. Estos condensadores, si alguna vez abrís la fuente, podéis notar que en algunos de ellos estén lo que es la parte de arriba hinchada. Quiere decir que los condensadores están malos y habría que cambiarlos. Esto es una posible avería. Aquí no voy a explicaros mucho más, ya que es bastante complicado, pero sí lo voy a explicar cómo tenéis que abrir. Para abrir tenéis que quitar un tornillo que tenemos aquí y dos tornillos en los partes traseras. Una vez abierta, pues la levantamos y la sacamos de la carcasa de plástico. Una vez aquí, tener mucho cuidado al manipularla. Como veis, aquí tenemos unos condensadores electrolíticos que, si le damos la vuelta y le metemos corriente y le ponemos nuestro volímetro en corriente continua, podemos ver que estos condensadores, la tensión que tienen son de 300 voltios, donde nos puede dar una buena descarga. Para poder manipular estos condensadores, yo os recomiendo, lo primero es desconectar la corriente y tener una resistencia para descargar este tipo de condensadores. Esto es una resistencia de un K 5 vatios, que es la que yo utilizo para descargar este tipo de condensadores, entre positivo negativo y positivo negativo. Volvemos a medir y veremos que ya la tensión ha desaparecido. Todavía le queda algo. Como veis, ya la tensión no la tenemos. Mucho cuidado. Y aquí poco más. Deciros, era para que supierais cómo hay que abrir la consola, abrir la fuente, la metemos otra vez en su sitio y ahora vamos a comprobar las tensiones de salida. Le metemos los tornillos
le ponemos los tornillos y le volvemos a poner la carcasa de metal. Una vez puesta, ahora nos vamos a ir al conector. Antes de ver este tipo de conector, deciros que tenéis que ver el modelo que es vuestra fuente de alimentación. Como veis, aquí tenemos una etiqueta donde nos pone el modelo, que es APS-231. Si nos vamos a la página, que os voy a dejar en el comentario fijado, buscamos la APS-231, como estáis viendo, y aquí nos va a dar información de la fuente. Como veis, el conector de salida chico, si lo vemos, tenemos la entrada en el pin 1, que es el Power Switch, el 2 GND, la masa, 3 GND y 4 y 5 son los 5 voltios. Bueno, una vez visto esto, como veis, tenemos el conector. Primero que vamos a mirar en el conector que tenemos, como veis aquí, donde tenemos que comprobar dónde está la masa y dónde tenemos las alimentaciones. En la 1 tenemos el Power Switch, en la 2 el GND, 3 GND, 4 y 5 los 5 voltios. Una vez esto, lo apuntáis en un papelito, el conector. Bueno, una vez apuntado el conector en cualquier papel, nos vamos a la fuente y miramos su conector. Aquí lo primero que vamos a comprobar son las masas para identificarla y poder hacer el puente para que funcione nuestra fuente. Lo ponemos nuestro polímetro en continuidad y nos vamos. Hemos dicho que el segundo pin es el negativo y el tercer pin es el negativo. Bueno, ya sabemos los dos pines negativos, el 2 y el 3. Sabemos que en el dibujo salía el power en el 1 y los 5 voltios detrás de los dos negativos, 5 voltios y 5 voltios. Una vez sabido esto, lo ponemos en tensión, nuestro polímetro, y le metemos corriente. Bueno, una vez que hemos metido corriente, ya podemos empezar a medir. Ponemos nuestro polímetro en voltios y buscamos la masa. En este caso, cogemos el chasis y vamos a buscar los 5 voltios, como veis, 5 voltios y 5 voltios. Nos ha dicho que para poder arrancar esta fuente, ya que si nos vamos a la salida de los 12 voltios, no vamos a tener nada. Para activar esta salida tenemos que podemos utilizar un puente y podemos hacer el puente entre la pata 1 y la 4 o la 5. Como veis, ya hemos activado los 12 voltios y también lo podemos activar en la pata número 5. Como veis, tenemos los 12 voltios. Esto es provisional, esto es una prueba que se hace provisional. Yo lo recomiendo que siempre la prueba lo hagáis siempre con una resistencia de poco vatiaje, como por ejemplo esta de un cuarto de vatio y un K, para hacer mediciones prolongadas. Esto lo pondríamos entre el pin 1 y el pin 4 o 5, no importa. Si medimos la corriente, tenemos los 12 voltios.
¿Qué prueba la podemos hacer esto? Alimentación de salida de los 5 voltios nos lo está dando en los 2 puntos que lo tiene que dar, y los 12 voltios nos lo está dando bien, pero hay veces que tenemos los 12 voltios, pero cuando lo metemos en la consola se nos viene abajo y deja de funcionar, o se queda la consola en stand-by y no deja arrancar, o simplemente se queda apagada. Para hacer la comprobación yo utilizo siempre bombillas de 12 voltios, por ejemplo esta de 21 vatios, y importa como pongáis la bombilla, ya que no tiene polaridad. Como veis, está funcionando, y si le damos la vuelta está funcionando. Quiere decir que la fuente de alimentación está buena, porque si nosotros medimos amperaje y lo ponemos en amperios, veremos que al hacer el puente con nuestro polímetro nos está consumiendo 1,8 amperes y la fuente está aguantando ese amperaje. Quiere decir que la fuente está trabajando bien. Ya tenemos descartada la fuente. También podemos utilizar, por ejemplo, una bombilla de más potencia como esta, que es de 55 vatios, donde, como veis, se ilumina perfectamente. Y si hacemos la prueba de la intensidad, veremos que la bombilla es capaz de aguantar la fuente los 4,6 amperes que tiene. Si vemos la tensión, cambiando la clavija de nuestro polímetro, y le metemos corriente y medimos la corriente, veremos que no hay caída de tensión, que se mantienen los 12 voltios, quiere decir que la fuente está correcta. Si en algunas ocasiones se nos viene abajo, quiere decir que la fuente está mala, y los 5 voltios, si al meterlo en nuestra placa base de la consola, veremos que si los 5 voltios se mantienen, es que está bien, y si los 5 voltios no se mantienen, puede estar el problema en la placa base. Pero esto es entrar en que hay que mirar lo que es la placa base y hay que tener nociones de electrónica. Esto es para que veáis una forma fácil de que vuestra fuente de alimentación está buena. Bueno, una vez visto esta, nos vamos a ir a la PS3 Slim, donde como la otra podemos ver, voy a ampliarlo, podemos ver que este es un modelo EADP 200dB, y si nos vamos a la página y nos vamos a la EADP-200dB, podemos ver que esto es un conector que tiene 4 pines, donde el 1 sería los 5 voltios. Yo os recomiendo que lo dibujéis en un papel y pongáis dónde está cada pin para no equivocaros. Tenemos los 5 voltios en el pin 1, la masa, el standby y los 5 voltios de la pata del pin 4. Aquí tenemos que hacer igual para comprobarla. Si nos vamos a la fuente, como veis, la fuente es igual, hay que quitarle los tornillos laterales de los dos lados, este y este, para poder sacar la fuente. También está dura porque tiene sus conectores a los 12 voltios en este extremo. Para abrir esta fuente es fácil, solo hay que quitarle un par de tornillos que tiene aquí y el otro tornillo aquí en el centro más o menos. Y aquí la forma de abrirla es bastante
es difícil de abrirla, está muy dura, deciros que está muy dura, pero haciendo palanca podemos sacarla perfectamente, haciendo fuerza. Como veis, ya tenemos aquí la fuente fuera, y aquí, igual que la otra, tenemos la entrada, el fusible de entrada, el puente rectificador, los condensadores 450 voltios y demás. De aquí no nos vamos a meter en Honduras, ya que esto hay que saber nociones de electrónica, pero si queréis, por ejemplo, manipularla y ver si vuestro fusible está mal, si algún condensador está bugueado, para cambiarlo, mirar el fusible de entrada en continuidad, para esto. Y si le metéis corriente, le vamos a meter corriente, vamos a darle la vuelta para que veáis una cosa. Si yo le meto corriente, veréis que si lo ponemos en voltaje y miramos los condensadores de entrada, mucho cuidado al manipularla, los condensadores de entrada están aquí. Como veis, vamos a echar más para acá. Voy a ampliarlo para que veáis que ahí están los condensadores de entrada. Y si lo medimos, veréis que en estos condensadores tenemos 328 voltios, que tenéis mucho cuidado ya que se quedan cargados. Una vez que quitemos la corriente, estos condensadores tardan en descargarse, como veis, y podemos utilizar la resistencia de 1K. En este caso utilizo una 1K 5 vatios, y lo que hago es cortocircuitar el condensador para que se descargue más rápido. Una vez que veamos que se ha descargado, si volvemos a medir, veremos que ya la alimentación está, ya no la tenemos. Como veis. Bueno, una vez visto esto es solo para que sepáis abrirla. La vamos a volver a montar. Cogemos la parte de abajo y la ponemos en su sitio. No tengáis miedo al abrirla, ya que esto viene con el plástico bastante duro. Tenéis que hacer bastante fuerza, si no, no vais a poder quitarla. Y a la hora de ponerlo igual, quitamos y le ponemos otro aquí. Bueno, una vez que ya la tenemos cerrada, ahora vamos a ver las tensiones. Si le damos alimentación, los 5 voltios vamos a tenerlos, pero no vamos a tener los 12 voltios. Antes de meter la alimentación, vamos a comprobar dónde está la masa. Ponemos en continuidad nuestro polímetro. Voy a ampliarlo para que veáis el conector. Vamos a comprobar cuál es la masa. Aquí nos vamos a ir al segundo pin. Y nos vamos a ir a la masa. Y nos vamos a ir a este pin, que también es el segundo. Y ya sabemos que la masa está aquí, en el segundo. Bueno, sabiendo que la masa está aquí, sabemos que los 5 voltios, que esta es la pata número 2, y el stand-by lo tenemos en la pata 1.
cogemos nuestra resistencia, nuestro puente, según podéis hacerlo con el puente, y para activar la fuente tenemos que ponerlo en el pin 1, pero antes de hacer esto vamos a medir la alimentación sin hacer el puente para ver si los 5 voltios lo tenemos. Ponemos la maza aquí, sabiendo que el segundo es maza, tenemos que ver los 5 voltios y vamos a tener 5 voltios en la pata 1, en el pin 1, y otros 5 voltios en la 4, ya que si medimos la tensión, aquí veremos que no tenemos nada, y haciendo el puente, y ahora lo que vamos a hacer es cogemos un puente y lo puenteamos y veremos que ya tenemos los 12 voltios. Como veis, el puente entre la 1 y la 2, y para hacerlo mediciones prolongadas yo os recomiendo que cojáis la resistencia del K y puenteáis el 1 con el 2. Como veis la resistencia, y si medimos la tensión veremos que tenemos los 12 voltios. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo que antes. Para comprobarlo cogemos la bombillita y la ponemos entre el positivo y el negativo. Aquí no hay polaridad, no importa que se equivoquéis. Como veis, tenemos la alimentación, ¿ves? Y veremos que la intensidad, cambiando nuestro volímetro a amperios y las puntas, veremos que si cogemos una punta y le metemos, tenemos 1,8 amperes, está aguantando perfectamente la fuente, quiere decir que está trabajando bien. Podemos descartar que la fuente tiene problemas. Este sería el puente que tenéis que hacer para hacer medidas prolongadas. Es decir, que para hacer una medida normal, rápida, con el puente normal, pero con la resistencia no dañamos la fuente. Veremos que tenemos los 12 voltios. Hay que poner el puente para activar los 12 voltios. Si quitamos el puente, veremos que se viene abajo la alimentación y nos quedamos sin alimentación. Bueno, comprobado ahora vamos a comprobar la última fuente, que es la Super Slim, donde igual que la otra tiene un tornillo aquí y otro tornillo aquí que hay que quitar para desmontar esta fuente. Es lo único que tenemos que quitar, este tornillo de aquí. Tenemos que quitar 4 tornillos y la abrimos con fuerza. Si le con fuerza, ya que está bastante duro, ¿eh? Son 4 tornillos y como veis aquí tenemos una fuente. Aquí tenemos la fuente de alimentación. Como veis, también tenemos un condensador electrolítico de 450 voltios, igual que la otra, la entrada, el fusible de entrada, y puente de diodo y el condensador de corriente. Si metemos corriente, damos la vuelta y metemos corriente,
veremos que aquí está los 300 y pico de voltios, y hacemos lo mismo. Como veis, se va a quedar cargado, y para descargarlo utilizamos nuestra resistencia de 1K. Volvemos a medir. Y ya podemos cortocircuitar. Y ya tenemos. Esto para que veáis cómo se abre. Ahora la volvemos a poner en su sitio. Deciros que esta fuente es una de las más duras para poder abrirla. Le ponemos los tornillos. Está montada. Voy a poner el conector. Si miramos la fuente y le damos corriente, veremos, y lo ponemos nuestro voltímetro en corriente, en tensión, voltaje, medimos la masa, que es aquí, y las tensiones de salida. Pero antes de mirarla vamos a ver qué fuente es esta. Vamos a ver la etiqueta. Esta es una ADP-160R. Si nos vamos a la página, la ADP 160AR, como veis tenemos aquí el conector, y yo os recomiendo que lo apuntéis para poder hacer el puente para activar la fuente. La 1 y 5 voltios, masa, el 3 el standby y el 4 power detector. Aquí tenemos que hacer el puente entre la 2 y la 4. Ahora nos vamos a la fuente y cogemos el conector, lo ponemos en continuidad para buscar la masa, que es la 2, y buscamos la 2. Como veis, aquí el número 2 es masa, y sabemos que tenemos que hacer el puente entre la 2 y la 4. Primero vamos a medir la tensión, le ponemos el voltaje, le ponemos corriente, y miramos el voltaje. Dijimos que la 2 es la masa y la 4 es los 5 voltios, y la 1 también los 5 voltios. Podemos hacer el puente entre la 2 y la 4, y hacemos el puente entre la 2 y la 4, y entre la 2 y la 4. Terminamos la tensión. Tenemos los 12 voltios, y si quitamos el puente se nos van los 12 voltios. Ahora vamos a coger nuestra resistencia de 1K, nuestra resistencia, y la ponemos entre la 2 y la 4.
medimos la corriente, medimos la tensión. En 12 voltios. Y ahora medimos con nuestra lámpara y veremos que se ilumina perfectamente. Y ahora vamos a ver consumo y veremos que la fuente nos va a aguantar el amperaje. $1,8 amperes. Quiere decir que la fuente está perfectamente. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy de las 3 fuentes para que podáis comprobar vuestra fuente de alimentación y veáis que los 3 tipos de fuentes para que tengáis y podáis mirar a ver si vuestra fuente va bien o vuestra placa tiene algo. Como veis fuera, si hacéis las medidas estas veréis que está bien, y si hay algún fallo puede estar en la placa. Si las tensiones se vienen abajo puede ser de la placa, pero por eso se hace afuera para saber si al meterle consumo funciona bien la fuente. Espero que este vídeo os haya servido, espero que tengáis cuidado ya que tenéis que manipular fuentes. No me hago responsable de lo que le pasa a la fuente, ya que es una explicación de cómo trabaja la fuente, cómo hay que manipularla. Y espero que este vídeo lo compartáis, denme un like, manita arriba, suscribirse a mi canal. Un saludo a todos y hasta el próximo tutorial.